Hermanos, Dios les bendiga. Quiero dirigirme a ustedes en este día tan especial y tan crucial para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para el llamado de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones, para el llamado de Dios que Él ha hecho a nuestras vidas. Luego que nosotros hemos recibido al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador. Muchos me preguntan el por qué yo me he involucrado en tantos proyectos para el reino, por qué me he involucrado en tanto trabajo para Dios, por qué me he involucrado en desarrollar líderes, en llevar la palabra, en darle oportunidades a muchos para que puedan cumplir también con su llamado. Y es porque yo mismo pasé por estas circunstancias y este dilema. Y a veces creemos que el tiempo ha pasado y que ya no tenemos opción y ya no tenemos oportunidades. Porque en este proceso, al igual que José, Dios nos da un sueño, tenemos un llamado, un propósito, pero no sabemos cómo se va a cumplir y qué cosas vamos a atravesar. José experimentó eso. Y que ese sueño y ese llamado de Dios tiene que afectar a otras personas. Por eso es que yo he tratado de que el Señor pueda utilizarme como instrumento, igual que utiliza a otros, y que también te puede utilizar a ti también para alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Pero también, como el Señor nos dijo, que evangelicemos, pero que también discipulemos a otros, y más a aquellos de nuestra fe, más allá de los nuevos convertidos, aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia y no han desarrollado su plan, están desubicados en el plan, están desenfocados, están estancados en ese llamado. La palabra de Dios es clara y nos dice que nos ha concedido a nosotros 70, 80 años aquí en la tierra. En este momento final, los salmos nos hablan sobre eso, mayormente un salmo que habla de esta generación, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, la palabra de Dios nos ha concedido sobre 70, 80 años. Durante ese tiempo se desenvolverá la historia de nuestro propósito, de cumplir ese propósito, de nuestros actos, de nuestras decisiones, incluso la indiferencia que podamos tener y que tengamos para ese plan, quedan impresas dentro de esos 70 o muchos 80 años. Así que en este lapso de tiempo será crucial para el avance del reino de Dios o el retraso del mismo a través de ti y a través de cada uno de nosotros. Nuestra vida impactará a generaciones, impactará a las naciones positivamente o negativamente. Tenemos que tener certeza de que Dios nos está enviando a través de lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Él nos está enviando a una cultura, a una comunidad para establecer su reino. El medio ambiente donde tú estás, tu familia, donde Dios te haya puesto. Por eso que nuestra porción es de 70 a 80 años, pudiendo obtener una extensión como Ezequías, pero el promedio será de 70 a 80 años. Nosotros pudimos ver grandes evangelistas en Puerto Rico, hombres de Dios, como el hermano Torres Ortega, Rafael Torres Ortega, el hermano Gigi Ávila, un sinnúmero de otros hombres de Dios, que vivieron los 70 o 80 años que Dios le produjo, y muchos un poquito más, como Ezequías, extendieron ese tiempo, casi llegando a los 100, como el hermano Billy Graham. En este tiempo podía contar con tus talentos, dones, capacidades, la autoridad de Dios
transforma la porción de tierra que se nos asignó. El ámbito puede ser esa influencia que nosotros vamos a impactar en esos 70 a 80 años. Eso puede ser en el ámbito de la historia de tu oficina, si estás trabajando, en la escuela, la familia, el mundo entero, al realizar tu parte dentro de ese plan de Dios y dentro de esos 70 a 80 años. Es que no tenemos en claro la porción de propósito que tenemos. Algunos creemos que toda la eternidad está aquí, que nosotros vamos a ser eternos y que no vamos a llegar a esos años. Cuando yo tenía la edad de 14 o 15 años que me convertí, que vine al Señor, Dios me habló un propósito por medio de una revelación cuando me sanó de fatiga asmática y me dijo que me necesitaba. Pasó el tiempo en ese primer amor y llegó el momento donde vinieron las pruebas, las situaciones, y en ese momento me fui apartando paulatinamente al Señor, olvidando el plan que tenía. Y eso lo pueden ver en un video que hicimos sobre cómo conocimos al Señor. Algunos creemos que vamos a vivir toda la eternidad, pero como le dije, cuando yo tenía esa edad, pasan los años, pasan los 20, los 30, y cuando regresamos al Señor, a veces nos estancamos por diferentes circunstancias y situaciones. Y básicamente muchos se estancan. Cuando ya están los 30, 40, muchos creen que ya ha terminado, pero Dios me ha dado el tiempo. Y por eso quizá en menos de 10 años, Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas para hacer que ustedes ya conocen y pueden ver a través de las páginas. Y todo esto produce, todas estas circunstancias producen, en que nos enfoquemos más en edificar muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministerios. La iglesia ha retrasado el plan y el avance del reino porque se enfocan más en edificar. Se enfocan más en edificar que aquello que nosotros nos fue entregado. Solamente para edificar en lo externo y no en lo interno y no en lo espiritual. Por tanto, dejamos a un lado lo que Dios nos ha asignado o lo estamos minimizando a un día a la semana cuando vamos quizá el domingo a la iglesia o quizá un día a la semana. Y olvidamos que somos enviados. ¿Enviados para qué? Para transformar el mundo, para transformar la cultura, para transformar nuestro alrededor, para transformar nuestra comunidad. Transformar la cultura y no lo que representa el reino. Hemos enviado los 7 días de la semana tenemos. Se trata de 7 días a la semana por 70 u 80 años que tenemos para cumplir. Pero cuando somos jóvenes no nos damos cuenta, cuando somos maduros nos damos cuenta que el tiempo pasa. Solamente reflexionamos cuando vemos que alguien cerca de nosotros ha partido y se ha ido quizás antes de los 70, antes de los 60, antes de los 50. O otros un poquito más tarde. Eso lo podemos ver en la historia, no lo voy a tocar a ti, de lo que hizo José y Jacob, padre e hijo, ambos con llamado. Y Jacob retrasó el llamado de Dios por hacer las cosas a su manera. Tanto es así que cuando se le preguntaron de los días de su vida, él dijo que eran pocos y malos, habrían sido los años de su vida. Y ya tenía 120 años para aquel tiempo cuando duraban más tiempo en la palabra del Señor. Y es porque quiso hacer las cosas a su manera. Hoy hay muy pocos que lo dejarían todo para seguir el llamado. Por eso yo felicito a aquellos pastores disciplinados de Dios que dejaron todo por servir al Señor y servir a su obra.
Pero eso es un camino que tenemos que continuar hasta el final, como lo dijo Pablo. Tú lo vas a perdonar y van a volver. Hermano, no hagas como Jonás. Por esa razón, retrasó el avivamiento a Nínive por él no cumplir con lo que el Señor le ordenó e irse para otro lugar. A veces Dios te manda algo y tú haces otra cosa. Este es el momento de que nosotros cumplamos con lo que el Señor nos ha encomendado. Otra cosa que impide que cumplamos con lo que Dios nos encomendó es lo que le sucedió a Abraham. Dice, el Señor hablaba de que dejemos nuestra parentela para olvidar nuestro origen y poseer la tierra. La Biblia dice que cuando Dios te llama a combatir y a conquistar en su reino, te saca de tu tierra, te saca de tu familia y te envía a recorrer un camino donde Él irá manifestando su poder en cada problema que surja, en cada situación, porque Él estará contigo. Él dijo, no los dejaré huérfanos, estaré todos los días con ustedes por medio del Espíritu Santo. No los dejará huérfanos. Aleluya. Donde le dicen, usted no puede ir a tal ciudad, envía el dinero, que nosotros vamos por ustedes. Hermano, Dios no lo está relegando de responsabilidad. Usted tiene vecinos, usted tiene amigos, usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene su comunidad. Trabaje para eso. Y además, tanta necesidad que hay que hemos olvidado eso. Sí, Dios tiene que haber todas las cosas, pero no hemos enfocado en edificios, en grandes templos, en bonitos, y le decimos, no, hay que darle a Dios la excelencia. Pero en la comunidad, ¿qué está pasando? Que se pierde. Hermanos dentro de la iglesia con necesidades. Hermanos dentro de su comunidad con necesidades. ¿Qué hacemos nosotros? Somos fieles. Y muchos han desarrollado tremendos servidores, tremendos diezmadores. Pero no hay los caracteres, los frutos del Espíritu, hermano. Y eso tiene que cumplirse para poder cumplir el llamado en esos 70 o 80 años. Yo he conocido personas que son unos fieles diezmadores, te lo estoy diciendo porque lo sé, fieles diezmadores, pero su mamá careciendo de necesidad. Hemos malinterpretado sobre la palabra, sobre los diezmos, de eso hablaré en otra ocasión, porque Dios quiere bendecirte para que tú bendigas a otro, pero también tú vas a ofrendar, y no estipularnos un solo de un 10%, un 20%, un 30%, pero eso hablaremos en otro lugar. Pero lo quiere decir que hemos minimizado el llamado que Dios ha hecho con nosotros por lo que se ve, por los grandes templos, por cómo me dicen, cómo me comparo ante los otros. Yo puedo ir, he ido a congresos donde los pastores se preguntan unos a otros, ¿de cuántos miembros te compone tu iglesia? ¿Y cómo es construido? ¿Qué terrenos tiene? ¿Está paga la iglesia? ¿No está paga? ¿Tienes deuda? 2 hermanos diezman. Hermanos, y hemos a veces, semana tras semana, con lo mismo. El problema es que estas personas nunca han descubierto la idea de Dios para sus vidas y han decidido seguir sus propios anhelos y no los de Dios. Porque Dios le ha dado un llamado, pero ellos quieren, ¿qué yo quiero ser? Un grande templo. ¿Qué yo quiero hacer? Un evangelista por las naciones. ¿Qué yo quiero ser? Tener un grande programa. ¿Qué yo quiero ser? Que me conozcan en todo el mundo. Jeremías 1.5 nos dice que antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y te llamé por profeta a las naciones. En un momento dado quizás yo fui indiferente al llamado. Y quise hacer las cosas a mi manera, quizás como lo hizo Jacob, que luego tenía que escoger cuando tuvo el encuentro con Dios, con ese ángel, con el poderoso Dios. Y a veces fui muy indiferente en el llamado, quizás en la juventud o en el adulto, y muchos quieren pensar que van a vivir eternamente. No, yo lo voy a hacer cuando yo estudie y me prepare y voy a servir al Señor. Oh, yo quiero ser cuando yo me case, entonces yo puedo estar con mi esposa y mi familia. Oh, no, cuando mis hijos trabajen y se casen y se vayan. Oh, no, cuando yo sea
jubilado y retirado, entonces yo voy a cumplir, y pasan los años, pasan los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, y ahora decimos, ¿qué hice yo? Y a veces queremos estar haciendo algo y a veces no tenemos esa fuerza, pero Dios te dice que hoy, que no importa la edad que tengas, los jóvenes, los ancianos, que creas, hay propósito contigo para que cumpla ese propósito. Dios lo va a hacer de manera que Él entienda, y Él es un especialista en hacer de lo negativo positivo. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, no a todo el mundo, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que el Señor viene por su iglesia próximamente. Muchos años de la vida que quizás yo desperdicié. Pero básicamente, cuando yo volví al Señor como hijo pródigo, ya yo había pasado los 30 años, los 32 años. Pero en este proceso que estamos en el Señor, donde yo he regresado al Señor como el hijo pródigo, ya básicamente se cumplen 30 años en enero. Pero los primeros 20 años básicamente estuve en la iglesia, sentado, viendo cómo mi esposa se desarrollaba, mis hijos, en la adoración, en la música, en las artes. Y yo decía, Señor, yo quiero ser un simple cristiano y que tú me salves. Pero al día ese llamado en nuestros corazones. Y cuando el Señor empezó a cumplir en mi vida el propósito de Él, básicamente pasaron muchas frustraciones, hermano. Yo he pasado tantas situaciones, se me ha hecho tan difícil hasta que Dios me abrió la puerta para que yo pudiera hacer lo que Dios nos llamó. Y si me abren una puerta, voy, y si me cierran una puerta, Dios abre otra. Y por eso estoy utilizando estos medios, hermano, porque son los que Dios me ha dado en estos momentos. Hermano, se me ha sido difícil, y básicamente cuando tú te decides hacer algo por el Señor, el enemigo se va a levantar, y va a haber los asesinos de sueños, que a veces pueden ser, como yo dije recientemente en un escrito que en nuestra página Escuela Ministerio, que pueden ser, esos matadores de sueños pueden ser hasta circunstancias, situaciones, el pasado, familia, hermanos, pero Dios se encarga de hacerlo como le pasó a José, que todo lo que él hacía Dios lo prosperaba porque Dios estaba con él, hermano. Y así lo hemos visto hasta que llegó el momento donde José cumplió el propósito, porque su llamado era para bendecir a otras personas y otras personas se iban a beneficiar de ese llamado. Ante todo esto, yo estaba en la vida, entré a la policía, luego trabajé con oficiales de corrección, trabajé en la Universidad Católica. Entonces llegó el momento en que el Señor saboteó en realidad mis planes. Y fue cuando tuve que salir del gobierno a trabajar, y Dios me había dado una palabra ya por una profeta muchos años atrás. Y no me quedó más remedio que seguirle a Él, porque el Espíritu Santo me llevó a eso, y humillarme hacia Él. Y por eso es que he querido cumplir lo que el Señor ha puesto, sean los 70, los 80 años, los que el Señor añada en mi vida como Ezequías. Pero hermano, tú que estás joven, tú que estás maduro, aprovecha este tiempo, no te estanques en el llamado de Dios, no te estanques, cumple el propósito. Pastores, ayuden a sus miembros, llevarle la palabra, ayuden a sus ministros, a sus líderes, a que cumplan ese llamado. Hermano, el tiempo pasa, Cristo viene pronto, usted va a ser responsable por las ovejas que el Señor le dio, usted va a ser responsable por los ministros que el Señor le dio, usted va a ser responsable por los líderes que Dios ha puesto en sus manos para que usted desarrolle. Muchos no tienen éxito espiritual porque están siguiendo sus ideas que no eran las de Dios, porque están siguiendo las ideas de otros que no eran la idea de Dios. Dios te está hablando a ti en esta mañana, en este día, o esta noche, cuando estés escuchando esta palabra. Porque ¿qué es el éxito, hermano? El éxito no es tener dinero. Y claro que Dios nos da dinero, ni es que tener cosas materiales y grandes iglesias, etcétera. Y eso es bueno. Eso no es éxito. Eso es una consecuencia
del éxito y es una consecuencia del mismo. Buscaste el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pon tu deleite en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El éxito es identificar tu función, es identificar esa función, esa base, ese diseño donde te ha dado Dios ese sueño, ese llamado, esa visión. Y entonces tú lo desempeñes con pasión, tú lo desempeñes con amor, tú lo desempeñes con todo el corazón de servicio. Hermanos, por eso es que yo te estoy llamando hoy a que reconsideres y estés alerta. El tiempo se acaba, hermano. Y ya no más de que vamos a cumplir 70, 80 años, y es que todas las profecías están cumplidas y que Dios cumpla con cada uno del llamado que Dios ha hecho en su vida. No lo detenga. Primeramente, Abraham retrasó su llamado por llevarse a Lot, donde el Señor le dijo: deja tu parentela, tu familia, tu tierra. Inclusive estuvo estancado un tiempo hasta que murió su padre en Harán, porque también nos retrasa al quedarnos en el lugar donde Dios no nos dijo que nos quedáramos. Pero ustedes pueden ver por qué yo me he puesto en la disposición del Señor, y quizá es malentendido por muchos, pero mi corazón arde por el llamado, por cumplir, por que otros sigan esto, porque el Señor viene pronto. Mire, cada uno de mis libros tiene un propósito que yo he escrito para educar a la iglesia. Te puedo hablar el libro Caminando en la Gran Comisión, que habla sobre evangelismo y discipulado. Te puedo hablar sobre el libro del Espíritu Santo, donde habla que tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Te he escrito libros que hablan para qué recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Te he escrito libros para personas apartadas con ministerio, donde dice que Dios te sigue amando. Dios me ha dado para escribir libros también que hablan sobre la ofensa ministerial a los ministros, a los líderes que han sido golpeados y ofendidos y están estancados porque han sido presas del engaño. Estoy escribiendo algo sobre la profecía personal, donde nos manipulan con las profecías. Diferentes libros que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros publiquemos. Ahora no recuerdo los otros, pero sí, cada uno tiene un propósito. Cada uno tiene, hablamos sobre también, sobre que yo hice el certamen descubriendo nuevos escritores cristianos, personas con llamado que tienen para que puedan influenciar a otros también. Hermano, y la única condición es que yo puse para que participaran otros hermanos es que nunca hayan publicado un libro escrito. Y te puedo dar testimonio de gente que Dios ha impulsado a las naciones, le ha impulsado a su ministerio por medio de ese escrito pequeño que hicimos. Y ellos pudieron publicar sus libros también. Personas que son ahora misioneros en el extranjero. Otros que son misioneros dentro de Puerto Rico. Evangelistas, pastores, que Dios me ha permitido que sea el enlace. Eso no lo hago yo, Dios lo pone en mi corazón y el hermano fluyen ahí. Por eso hicimos certamen 1 y 2, descubriendo nuevos escritores cristianos. Igual la revista, una revista Dios te sigue amando. ¿La hicimos para qué? Para que tú puedas desarrollar, puedas escribir, que conozcan las iglesias cerca de ti, conozcan los ministerios cerca de ti, conozcan los empresarios cristianos cerca de ti. Hermano, una revista gratis, de igual forma lo hacemos. La revista Caminando del ministerio. Y Dios ha puesto personas que yo he pedido ayudar para que desarrollen el ministerio, porque ese potencial, y son malinterpretados nuestras acciones. Es desarrollar líderes en las iglesias. Empezamos en nuestra iglesia y luego estamos en otras iglesias haciendo lo mismo. Y estamos en la mejor disposición, pero hermano, yo sé lo que es cuando te quieren cerrar las puertas, donde manipulan la información, pero cada una de las personas van a dar cuenta de Dios por lo que dice, por lo que hace. Hermano, yo le estoy hablando de parte del Señor. Cada uno vamos a dar cuenta por lo que hacemos, por lo que decimos. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos entregó? Y eso es bien importante. Es bien importante que nosotros tengamos. Hermanos, tenemos 70 a 80 años para cumplir lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Si esto termina, los edificios se van a quedar, los libros se van a acabar, se van a quedar. Solamente Dios va a demandar con lo que hicimos. ¿Qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio?
¿Qué hicimos con el llamado que Dios nos dio? Si está trabajando, cumple ahí en medio del trabajo. No a todo el mundo los manda que salgan a evangelizar y salgan, dejen sus trabajos. El error que cometieron muchos. Si el Señor viene ahora, amén, todo está cumplido ahí. Pero Dios tiene control de la fecha y el tiempo, no nosotros. Está todo cumplido. El día y la hora nadie lo sabe, pero los tiempos los conocerían. Y en la soberanía de Dios, si Dios nos da 70, 80 años, estableció un término de tiempo para nosotros y puede extenderlo, Dios puede extender el tiempo para que personas vengan al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque tú vas a ser esa persona que va a evangelizar. Evangelice y discipule mientras yo regreso. Dios lo va a hacer porque la carta de Pedro nos dice que Él no retarda su promesa, sino que quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Es una hora de cosechar, de predicar la palabra, de hablar la esperanza a aquellos que no la tienen. Nosotros tenemos esa esperanza, vamos a transmitirla a los demás, pero vamos a prepararnos, vamos a lanzarnos, vamos a cumplir ese llamado. Dios te bendiga grandemente. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado de transmitir esta palabra en este día. Permite que muchos puedan entenderla, atesorarla, sumergirse en el Espíritu, que puedan cumplir y responder al llamado de Dios en este tiempo. Bendícelo, Señor. Abre sus ojos, su mente, Señor, para que puedan entender el tiempo que vivimos y que puedan cumplir con lo que tú nos asignaste. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.